Bien amigos, seguimos, ya tenemos conexión vía Zoom al economista Carlos Viera, compañero Carlos Viera. Buenas tardes Carlos. Buenas tardes, estimados compatriotas, los que estén de vacaciones por ahí, los muchos que no se han podido ir de vacaciones, acá estamos al firme. ¿Cómo Bueno, me alegro, andamos? para mí es importante no que no te hayas podido ir de vacaciones, sino que te en andar. Ahí estamos una vez más. Bueno, es un placer escuchar a Blair, es un placer escuchar a todos los amigos que trabajan tan intensamente en los temas políticos y intercambiar ideas contigo también siempre es un placer. Así que la audiencia debe saber que tengo un especial reconocimiento a todo lo que se está haciendo en este programa, eh, porque de alguna manera trata de abrir un camino y todos estamos contribuyendo con nuestro granito de arena a ese camino. Eh, Retomá porque se había cortado. Estás muteado. Ahora sí, las Ahora sí. políticas económicas yo creo que corresponden a los objetivos, se corresponden a los objetivos que se tienen a grandes rasgos en lo que tienen que ser programas. Los programas tendrían que tener mucho mayor conocimiento público de la ciudadanía. Y bueno, aquí tenemos entonces que se está aplicando una política económica que detrás de la cual hay un programa implícito que es diametralmente distinto al programa que se había practicado en el país en la quincena del Frente Amplio, gobernó el Frente Amplio. Eh, las políticas aquí tienen un centro y tenemos la suerte, como digo, a veces no se conoce bien por la gente, pero tenemos la suerte que el presidente de la República es locuaz y en ese tono dijo claramente, en medio de la pandemia, en medio de una situación de sufrimiento, al Maya Oro no se toca cuando se le dijo de el capital. ¿Por qué dijo? Además agregó, porque son el motor de la economía y los que van a dar empleo a quienes tengan necesidad de tenerlo después que termine esta pandemia. Así lo dijo claramente. Ese es el modelo que en economía ahí se le dio el nombre de modelo del derrame. Los especialistas económicos han puesto ese título que quiere, de alguna manera, eh, centralizar lo que es este modelo en que los ricos sean más ricos. Cuanto más ricos sean, más van a invertir, porque los pobres, si tienen un poco más, lo consumen y no lo invierten, mientras los ricos, que ya tienen mucho, todo lo que les sobra, lo pueden invertir. Esa es la idea que subyace en el programa que se está aplicando. De ahí que, a diferencia del programa anterior, donde todas las políticas convergían a que haya una política de expansión de los derechos humanos. Por derechos humanos hay que comprender todos, no solamente la libertad, no solamente el derecho a la vida, por supuesto, el derecho a la libertad, el derecho al movimiento, el derecho, pues también ahí entran otros derechos, el derecho a poder subsistir, no tener alimentación, el derecho a tener salud, educación, vivienda, son todos derechos humanos y que se habla ahora también de políticas sociales. Entonces, cuando hay de las políticas dicen, hay que poner énfasis en que
la gente tenga más garantía en cuanto al acceso a esos derechos, entonces el gasto público se torna indispensable en ese sentido y los recursos no son tanto para que ganen más los que tienen más, sino que los recursos tienen que, de alguna manera, destinarse a que la gente que tiene menos, los más infelices, sean más privilegiados, como decía Artigas, y de ahí que haya políticas públicas distintas, de que el cuidado por el déficit fiscal, que hay que tenerlo, porque si no puede generar bastantes zozobras en otras áreas de la economía, si el déficit fiscal se va de las manos, pero el cuidado que hay que tener en el déficit fiscal no es el centro del mundo, no es el centro de la economía, y hemos visto que acá, con el objetivo y con lo que es la propaganda, yo diría, de que bajamos el déficit fiscal, se ha hecho un destrozo en las políticas sociales. Se ha gastado menos, mucho menos en educación y se quiere hacer una reforma en ese contexto, muy difícil. Se ha gastado menos en salud y tenemos problemas en el mutualismo. Se ha gastado menos, por supuesto, hubo que gastar, la gente tuvo que gastar en satisfacer las necesidades de alimentación, las ollas populares son eso, no, el Estado estaba ausente, ahora quiere estar presente y no sabe cómo hacerlo, sino denostando a lo que se hizo anteriormente. No tienen idea de cómo manejarse en ese plano, pero quieren hacer alaraca de que son ellos los que lo hacen cuando la gente, si no hubiese sido por las ollas populares, no estaría en la situación que está ahora. Estaría mucha gente con problemas y de nivel mucho mayor en todas sus necesidades básicas. Y si uno no satisface las necesidades básicas de la gente, bueno, en ese periodo de 2 años que no se satisfacen, pueden suceder cosas muy inoportunas, muy agravantes del estado de esa gente en cuanto a su salud, en cuanto a su inserción social, en cuanto a todo. Y por lo tanto, igual que con el salario, después de 2 años de pérdidas consecutivas de salario y vamos hacia el tercero, no se puede decir después, miren que los equilibramos, miren que el salario al final del periodo, como se va a hacer demagógicamente, va a tener un mismo nivel que tenía antes. Sí, señores, pero entre tanto, en el medio, la gente, para poder tener su nivel de vida correspondiente al que tenía antes, porque antes no vivía con sobrantes, sino que vivía con lo justo, tuvo que endeudarse en un sistema que tiene, sí, determinados objetivos en materia de crédito a los ciudadanos, pero si el crédito es fácil, el crédito se accede, pero las tasas de interés son muy altas en nuestro país. Y por eso entonces el uruguayo debió endeudarse y cuando le venga un salario mejor va a tener que pagar intereses y amortizaciones de esa deuda contraída para poder subsistir en tiempos en que el salario bajó y bastante. Todo eso nos hace pensar de que las políticas públicas de defensa de los derechos fundamentales deberían de tener por criterio, como un criterio básico, el de que no haya lucro, no se intervenga el lucro en lo que es la salud, en lo que es la vivienda, en lo que es la seguridad social y en lo que es la educación. Yo pienso que en la educación, por suerte, estamos en políticas de continuidad en cuanto a que es la gratuidad de la enseñanza pública a los 3 niveles. Que quiere ir a un privado puede hacerlo y pagar, pero hay gratuidad y hay enseñanza en los 3 niveles del sector público. Eso se ha continuado y viene de antes.
Pero en otras materias, ahora, el lucro, por ejemplo, en la seguridad social, es grave. Es grave porque las AFAP están lucrando con dinero que le restan a los ahorristas, que son los trabajadores, le restan para hacer su capitalización, que es lo que se quiere. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero se quiere que la jubilación de los trabajadores en cierta parte, sea pagada por las AFAP con los ahorros que los trabajadores vuelcan en esas AFAP. Pero resulta que las AFAP cobran una comisión. Quiere decir que el ahorro de los trabajadores no va enteramente a su capitalización para después cobrarse como jubilación, sino que las AFAP cobran. ¿Cobran por qué? ¿Cobran por qué? Por administrar ese patrimonio, por decir, el patrimonio del trabajador está en mis manos y yo soy responsable. Bueno, después, y para que yo lo invierto bien, como con las AFAP dicen eso, que ellos invierten bien eso y eso satisface, bueno, ¿quién los hace responsables si invirtieron mal? ¿Quién los hace responsables si el dinero se fugó, se licuó, porque invirtieron en algo que no correspondía? Hay controles, pero ya cada vez son más lapsos esos controles sobre lo que invierten las AFAP. Entonces, ahí hay un lucro, pero el lucro no es solamente que haya alguien que tiene ingresos por ese concepto, sino que hay un lucro que merma la jubilación de los trabajadores, porque ese porcentaje que sacan las AFAP no se capitaliza y al no capitalizarse restringe entonces la jubilación que se va a obtener. Y la prueba está, es decir, en este momento los que están pagando las AFAP, a las AFAP el 50% y al BPS el 50%, se van a jubilar y la jubilación que brinda el BPS por su tramo del 50% es 3 veces o 4 veces superior a la que le otorgan las AFAP, que son realmente ridículas. ¿Y por qué? Y bueno, porque hay una mordida que impide la capitalización plena, y segundo, porque seguramente las inversiones no fueron tan brillantes como se podía pensar. Y porque acá tenemos una política que tiene que ver con esto, porque las inversiones en dólares quedaron, digamos, bastante rezagadas en términos de su rentabilidad, porque el dólar no ha seguido la misma evolución ascendente del costo de vida. Entonces, eso es una política que viene del anterior gobierno, que se practicó con buen éxito, con buen resultado en los primeros 2 quinquenios. Ya en el tercer quinquenio habíamos anunciado algunos, Olesker uno de ellos, yo otro, que a nuestro juicio ese modelo de frenar la inflación con tipo de cambio extremadamente rezagado, rezago cambiario, atraso cambiario, no era conveniente, porque si bien había una traslación de ingresos de los que podían recibir más ingresos por sus ventas en dólares, y si el dólar se rezagaba no lo recibían, y ese ingreso no se transmitía a los precios, y por lo tanto el trabajador podía tener espacio para crecer. Si bien eso es cierto, resentía la competitividad del sector exportador, que eso importaba a las grandes empresas. No, a las grandes empresas les importaba el precio internacional y punto. Les importaba a la pequeña empresa. A la pequeña empresa podía haber resentido su ingresos, su rentabilidad, su quehacer económico, en términos de que el dólar no tenía la evolución que tenía que tener. Esa política de atraso cambiario, no solamente que ya era inadecuada para el tercer gobierno del Frente y se mantuvo, se acentuó en este gobierno. Y ahí tenemos entonces que sí se tiene algún resultado, que la inflación no es tan alta,
no es tan alta, estamos en un 7% anual, promedio anual, y es lo que, como debe medirse. Y eso es así, pero es porque nuestra economía está dolarizada. Todo el mundo compra en dólares o en pesos, lo cual es equivalente. La compra en dólares de la política de este país es una compra totalmente válida, nadie niega la posibilidad de hacerlo. Hasta los inmuebles se venden en dólares, los otros se venden en dólares, hasta los electrodomésticos, el precio está en dólares, raramente se puede pagar en pesos, pero también se puede. Es alternativa. Entonces, eso influye enormemente. Un dólar rezagado es un ancla para la suba de los precios internos, pero tiene efectos nocivos en otras áreas de la economía que afectan no a los grandes, sino a los pequeños productores. Por ahí tenemos entonces un conflicto. Otro conflicto que está planteado es cuando aparece un partido, Cabildo Abierto, aparentemente defendiendo temas en materia de que no haya inversiones de las AFAP en el exterior, y temas de que los años no sean 25, sino 15, para derecho a jubilarse. 25 es una barbaridad, 15 no deja de serlo. No es allí donde está el problema de la seguridad social. El problema de la seguridad social está en el conjunto de la cosa y no solamente en esos dos temas, aunque puntualmente se puede tener razón en esos dos temas. Lástima, y lo triste de todo esto, es que se juega con ese tema con otros fines. Lo que se quiere es negociar, y lo que se quiere negociar es otra cosa. A mí me daría gran tristeza de que mañana se llame con una comisión para tratar el tema de la libertad a los que tienen cárcel por delitos cometidos por temas de lesa humanidad, por haber transgredido entonces los derechos humanos en lo más genuino. Este tema no es negociable, señores. El tema de los trabajadores en cuanto a los años para jubilarse, sus ingresos, ese tema no es negociable porque se habilite que los que tienen mayor de 65 años y hayan cometido delitos de lesa humanidad puedan tener prisión domiciliaria. No es negociable por eso, no es negociable por un salario, por un aguinaldo para los retirados militares. No es negociable por ese tipo de cosas. Eso sería tristísimo, y como sería tristísimo ver que se maneja la inversión pública con demagogia. Porque ahora se está diciendo, la inversión de este año, señores, es la más grande que se ha hecho en los últimos años, la más grande que se ha hecho en la historia del país. Bueno, eso lo veremos, la inversión se ejecuta y después lo veremos este año cómo se ejecuta. Pero lo que están haciendo es tomar los recursos de inversión presupuestados que estaban en el año pasado y en el año anterior, que no lo hicieron, lo están haciendo junto en este año. Es decir, están triplicando una inversión que tenía que haberse hecho en otros años, la están triplicando en este año. Entonces se jactan. Eso es malicioso, eso no es comunicar simplemente. Comunicar es otra cosa. Eso es tendencioso. Eso es hablar de algo para darse cartel, para que sean elegibles en la próxima elección. No es ese el tema, así no se pueden plantear los temas económicos. Y bueno, a lo mejor tiene este gobierno más experiencia, más buenas actitudes para hacer marketing que para hacer políticas. Lo cierto es que a la gente lo que le importa es su situación. Lo que va a palpar es su situación. Su situación con esta política de adherir al derrame como centro obligado de adherir a que el déficit fiscal es el ombligo del mundo. Bueno, con esta política así estamos y hay más pobreza. Por más que digan que bajó un poquito, hay más pobreza de la que había antes.
y eso, menos salario del que había antes, menos empleo del que había antes. No se tienen efectos del derrame de ninguna manera, sino lo que se tienen son mayores depósitos de uruguayos en los bancos también del exterior, y por ahí no se dice nada. Bueno, lo dejo por esta. Una pobreza más pobre que la que había, con una raya, una línea muy cerquita de sectores de capa media que estaban bastante seguros donde estaban y que ahora están al borde mirando para caer en cualquier momento en ese nivel de pobreza, repito, reitero, repaso, más pobre que antes, porque los pobres que quedaron de los 3 gobiernos anteriores tenían otros niveles de atención en ACE, que hoy ya no la tienen. Tenían una Claro, perspectiva de salida con el NEFOP y otros lugares más que hoy ya no la tienen. Tenían más claro, contención que hoy ya no la tienen. es Caer de ser cierto. pobre en este momento es salado. Salado, como tú dices, sí, es cierto, es totalmente muy adecuado lo que tú dices. O sea, la política se ve en el contexto, además, no solamente a través de un indicador, sino en el contexto en que ese indicador se mueve. Ese es el tema. Así, la pobreza no es tan solo el indicador, sino que hay todo el conjunto de políticas, como las propias redes de ollas populares, era una política de contención. Ahora quiero ver cómo está esa política de La contención. educación, la educación, la educación. Allí también se ve y se siente la pobreza mucho más que hace 3 quinquenios atrás. Es cierto, la educación. Y también puede ser demagógico todo lo que es vivienda, es decir, no se ha invertido nada, no se ha hecho nada de todo lo que se prometió hacer, pero al último tiempo del periodo electoral, para que la gente se quede con la última foto, de pronto ponen un poco de pie en el acelerador y hacen algo. Pero en el contexto en que se va a hacer eso también, y lo que ha transcurrido en el tiempo, también tiene efectos. No es lo mismo darle a una persona de repente ciertos recursos o ciertos elementos para que su buen vivir en el momento en que esa persona está en una situación, que dárselo cuando esa situación de la persona es desesperante, es muy diferente una cosa que la otra. Gracias, Carlos. Un abrazo grande. Muchas Nos gracias vemos el a lunes. todos. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta el día lunes.